Baterías y pilas. Todas las reacciones químicas son fundamentalmente de naturaleza eléctrica, puesto que hay electrones involucrados en todos los tipos de enlaces químicos. Las reacciones químicas pueden utilizarse para producir energía eléctrica, en pilas que se llaman pilas voltaicas o galvánicas. En el interior de las baterías, que es nuestro tema principal, participan diversas reacciones complejas, por lo que hablaremos de unos pocos antecedentes. Reacciones óxido-reducción. Las reacciones espontáneas de oxidación o reducción, como las que se efectúan en las pilas eléctricas, se usan para suministrar la energía eléctrica. Una reacción redox es un tipo de reacción química en donde se transfieren electrones entre un conjunto de átomos, moléculas o iones con la misma fórmula química. Las baterías dependen de estas. En estas reacciones existen lo que es un cátodo y ánodo. El cátodo es el electrodo negativo de una célula electrolítica hacia el que se dirigen los iones positivos, que por eso reciben el nombre de cationes. Aquí se lleva a cabo la reducción. El ánodo es el electrodo positivo hacia el cual se dirigen los iones negativos dentro del electrolito, y por eso reciben el nombre de aniones. Aquí se lleva a cabo la oxidación. Estos son dispositivos capaces de producir energía eléctrica. Celdas voltaicas. La energía liberada en una reacción óxido-reducción espontánea puede utilizarse para generar energía eléctrica. Esta tarea se lleva a cabo a través de una celda voltaica o galvánica, denominada así en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta. Es un dispositivo en el cual la transferencia de electrones se lleva a cabo mediante una ruta externa, en lugar de hacerlo directamente entre los reactivos. Tal reacción espontánea ocurre cuando se coloca una tira de zinc en contacto con una disolución de cobre. Al llevarse a cabo la reacción, el color azul de los iones de cobre se desvanece y el cobre metálico se deposita en el zinc. Al mismo tiempo, el zinc comienza a disolverse. FEM. La fuerza electromotriz o voltaje inducido, representado como FEM, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. La FEM de una celda voltaica en particular depende de las reacciones específicas que ocurren en el cátodo y en el ánodo, las concentraciones de los reactivos y de los productos y la temperatura. Con esas explicaciones se podrá pasar al tema en cuestión. Una batería es una fuente de energía electroquímica portátil y autosuficiente que consta de una o más celdas voltaicas. Un ejemplo de ello son las baterías comunes de 1.5 voltios, que se utiliza para suministrar energía a las linternas de mano y muchos dispositivos electrónicos comerciales que utilizan una sola celda voltaica. Cuando las celdas se conectan en serie con el cátodo de una unido al ánodo de la otra, la batería produce un voltaje que es la suma de las FEMs de las celdas individuales. Los electrodos de las baterías se marcan siguiendo la convección que aparece en la siguiente figura. Aunque cualquier reacción de oxidación-reducción espontánea puede funcionar como base para una celda voltaica, fabricar una batería comercial que tenga características específicas de rendimiento puede requerir de bastante ingenio. Las sustancias que se oxidan en el ánodo y que se reducen en el cátodo determinan la FEM de una batería, y la vida útil de la batería depende de las cantidades de estas sustancias presentes en ella. Algunas baterías son celdas primarias, lo que significa que no se pueden recargar. Una celda primaria se debe desechar o reciclar una vez que su FEM llega a cero.
La reacción de esta celda no es reversible. Cuando los reactivos se han transformado por completo en productos, no se produce más electricidad, por lo que la batería se agota. Una celda secundaria se puede recargar desde una fuente de energía externa una vez que la FEM se agota. La reacción de esta celda es reversible, haciendo pasar electricidad a través de la batería. Esto quiere decir que la batería puede utilizarse durante varios cientos o más ciclos de descarga seguida de carga. Celdas de combustible. Los materiales reactivos productos electrolitos pasan a través de la batería, que es un dispositivo para convertir energía química en energía eléctrica. Celdas primarias. La pila seca tiene un voltaje aproximado de 1.25 a 1.5 voltios. Es un tipo de pila más reciente que se usa en pequeños objetos eléctricos. Consisten en un recipiente de zinc como ánodo, una barra de carbono como cátodo y óxido de mercurio húmedo mezclado con hidróxido de potasio como electrolito. Un cubrimiento de papel poroso conserva el electrolito separado por el ánodo de zinc. La pila tiene un potencial de aproximadamente 1.35 voltios. Batería alcalina. La batería primaria no recargable más común es la batería alcalina. El ánodo de esta batería consta del metal zinc en polvo inmovilizado en un gel de contacto con una disolución concentrada de hidróxido de potasio. El cátodo es una mezcla de dióxido de magnesio y grafito separado del ánodo mediante una tela porosa. La batería está encerrada en una lata de acero para reducir el riesgo de la fuga del hidróxido de potasio concentrado. Las reacciones de la celda son complejas, pero se pueden representar de manera aproximada de la siguiente forma. La FEM de una batería alcalina es de 1.55 voltios a temperatura ambiente. La batería alcalina proporciona un rendimiento muy superior sobre las anteriores celdas secas. Celdas de níquel-cadmio, una batería recargable. El crecimiento impresionante de dispositivos electrónicos portátiles de gran demanda de energía, como los teléfonos celulares, las computadoras y las cámaras de video, han incrementado la demanda de baterías ligeras fáciles de recargar. Una de las baterías recargables más comunes es la de níquel-cadmio. Durante la descarga, el metal cadmio se oxida en el ánodo de la batería, mientras el oxidróxido de níquel se reduce en el cátodo. Esta batería proporciona un voltaje bastante constante de 1.4 volts. Las reacciones se invierten cuando la batería se recarga conectándola a una fuente externa de voltaje. Este tipo de baterías pueden recargarse muchas veces porque los productos sólidos se adhieren a la superficie de los electrodos. Las baterías de níquel-cadmio tienen algunos inconvenientes. El cadmio es un metal pesado, tóxico. Su uso incrementa el peso de las baterías y representa un riesgo para el medio ambiente. Se producen casi 1.5 miles de millones de baterías al año, y estas deben reciclarse a la larga al ya no tener capacidad de recargarse.
Por todos estos inconvenientes, se ha optado por el desarrollo de baterías de níquel e hidruro metálico. Celda de plata-zinc. Pila de botón. El esquema de la celda de plata-zinc es: el voltaje de la celda es de 1.8 volts y su capacidad de almacenamiento es de 6 veces mayor que una batería de plomo del mismo tamaño. Estas características hacen que las celdas de plata-zinc puedan ser utilizadas en baterías de botón. Estas baterías en miniatura se utilizan en relojes, audífonos y cámaras. Batería de litio. La batería recargable más reciente que tiene un gran uso en dispositivos electrónicos electrodomésticos es la de ion litio. Estas baterías se encuentran en teléfonos celulares y computadoras portátiles. El litio es el metal menos denso y uno de los agentes reductores más fuertes que se conocen. Una batería de ion litio produce un voltaje máximo de 3.7 volts, considerablemente mayor que una batería alcalina típica. La combinación de estas propiedades indica probablemente puedan emplearse baterías de litio para la propulsión de vehículos electrónicos, Celdas de combustible. Al generar electricidad quemando carbón, gas natural o petróleo en una planta de energía eléctrica, solo 33% de la energía del combustible se forma en energía eléctrica. Las celdas de combustible son el doble de eficientes con un 70%. Las celdas de combustible son de tipo voltaico, pero en estas los agentes oxidantes y reductores se alimentan de las celdas en forma continua. Estrictamente hablando, las celdas de combustible no son baterías debido a que no son sistemas autosuficientes. El combustible debe ser suministrado de manera continua para poder generar electricidad. Las celdas de combustible suelen emplear el oxígeno atmosférico como agente oxidante y como agentes reductores al hidrógeno, monóxido de carbono, alcohol metílico e hidrocarburos sencillos como el metano. El potencial de una sola celda de combustible de hidrógeno-oxígeno es de 1.23 voltios. Las reacciones que se llevan a cabo en una celda de combustible de hidrógeno-oxígeno son las siguientes. La FEM estándar de una celda de combustible es de 1.23 voltios, lo que refleja la gran fuerza motriz para la reacción de hidrógeno y oxígeno para formar agua. En esta celda de combustible, conocida como celda de combustible MIP, membrana de intercambio de protones, el ánodo y el cátodo se separan mediante una delgada membrana de polímero que es permeable a los protones pero no a los electrones. Por lo tanto, la membrana de polímero actúa como un puente salino. Una celda MIP funciona a una temperatura de alrededor 80 grados centígrados. A esta baja temperatura, las reacciones electroquímicas por lo general se llevan a cabo de manera muy lenta, así que una capa delgada de platino en cada electrodo cataliza las reacciones. La NASA ha utilizado esta celda básica de combustible de hidrógeno como fuente de energía para sus vehículos espaciales. Celdas de combustible del carbono de potasio. Las celdas de combustible del carbono de potasio fundido son las que se prefieren para la producción comercial de energía eléctrica. En ellas, el electrolito es carbonato de potasio, el cual adquiere una conductividad iónica cuando se le calienta a 650 centígrados. Los hidrocarburos combustibles, como el metano del gas natural, se reforman con vapor para dar hidrógeno y dióxido de carbono.
En el ánodo, el hidrógeno reacciona con los iones carbonato para liberar electrones. Y en el cátodo, el dióxido de carbono, el oxígeno y los electrones reaccionan formando iones carbonato. La reacción total es la siguiente.